Hola, mis queridos noctámbulos. Acérquense al fuego. Soy Andrés Blanco, y este es un nuevo relato en nuestro rincón de amores ajenos. Miren y aprendan cómo los supuestos hombres de la casa traen los recursos al hogar, o al menos, cómo fingen hacerlo mientras saltan abrazados a sus propias mentiras. Octavio, con un ademán amplio, casi teatral, digno de un actor de telenovela barata, arrojó sobre la barra de granito de la cocina un fajo de billetes apretados. Los billetes, gruesos y crujientes, se desparramaron como un abanico sobre el plástico brillante, ahogando por un segundo el zumbido monótono y cansado del refrigerador. 170,000 pesos en efectivo. Olían a tinta de imprenta, a sudor de manos ajenas y, por alguna extraña razón, a plástico barato. Pero para Daniela, en ese preciso instante, olían a una paz que llevaba meses rogando al cielo. Ella estaba de pie frente al fregadero, sosteniendo una esponja húmeda que goteaba espuma, y se quedó en silencio, estudiando aquella instalación de arte financiero. Octavio echó los hombros hacia atrás, irguiéndose como si él mismo acabara de terminar de construir un puente sobre el Océano Pacífico con sus propias manos. Su rostro irradiaba esa complacencia específica, ese orgullo inflado que suelen tener las palomas de la calle cuando logran arrebatarle un pedazo de bolillo a un gorrión. Durante medio año, este hombre se había dedicado profesionalmente a hundir los cojines del sillón. Medio año buscando una posición digna de su nivel gerencial y devorando metódicamente la despensa que Daniela compraba con su sueldo de entrenadora de gimnasio. Durante 6 meses, ella le había taladrado el cerebro, gota a gota, como una antigua tortura china, exigiéndole que dejara de meditar frente a las páginas de vacantes y se pusiera a trabajar en lo que fuera. Y de pronto, hace exactamente un mes, Octavio se había puesto su único traje decente, anunciando con el pecho inflado que finalmente lo habían valorado en una prestigiosa firma de consultoría en Polanco. Desde entonces, salía religiosamente de casa a las 8 de la mañana. ¿Y bien? ¿Te trancas tus palabras o te las sirvo en plato? Le guiñó un ojo, apoyando los codos en la barra, aunque el codo le resbaló un poco, arruinando ligeramente la majestuosidad del momento. Y esto es solo el principio, mi reina. Luego vienen los bonos, las comisiones, el coche de la empresa. Así que vete organizando una buena cena para el fin de semana. Vamos a invitar a los míos. Que mi madre vea que su hijo no se quemó las pestañas sacando 2 maestrías para nada. Dile a Lucía y al mudo de Paco que vengan. Vamos a celebrar mi primer sueldo como la gente decente, y no con tus hojitas de lechuga desabrida. Quiero carne. Carne de verdad, de la cara. Daniela se secó las manos en el trapo de cocina. Su cerebro pragmático, acostumbrado a contar calorías, series de pesas y tasas de interés en los créditos, escaneó la situación en una fracción de segundo. Si su marido por fin empezaba a traer dinero a la casa, bien podía soportar su ego, que en ese momento estaba inflado a las proporciones de un globo aerostático sobre Teotihuacán. Está bien, Octavio, respondió con voz plana, recogiendo los billetes con cuidado para formar un montoncito ordenado. Tendrás tu carne. Tendrás tu fiesta. No dio saltos hasta el techo ni le cantó alabanzas. Daniela nunca fue mujer de efectos especiales ni dramas innecesarios. Toda su vida estaba construida sobre cimientos de disciplina de hierro. En el gimnasio, traía a raya a sus clientas de las lomas, haciéndolas sudar la gota gorda sin inmutarse ante sus quejidos. Y en casa, intentaba mantener el presupuesto igual de tonificado. El departamento era rentado, no tenían coche, pero ella guardaba en el pecho planes grandiosos para el enganche de una casa propia. Y ahora, con ese fajo de dinero, en el túnel oscuro de su inestabilidad financiera, por fin parpadeaba una luz. Los siguientes 3 días se convirtieron en un maratón gastronómico. Daniela decidió que, si iba a jugar el papel de la esposa perfecta del marido exitoso, lo haría respetando todas las reglas del teatro. Entre sus entrenamientos personales, corría por los pasillos del mercado de San Juan, buscando los mejores cortes de carne, verduras frescas y delicias gourmet. ¿Estás segura de que traer tanto efectivo en estos tiempos es normal, Dani? Le preguntó Renata, una de sus clientas, gruñendo mientras dejaba caer una pesa rusa sobre el piso de goma del gimnasio.
Renata era auditora fiscal, y su nivel de sospecha rozaba siempre la paranoia. Ahorita hasta los chamacos pagan los chicharrones con el celular y tu marido te trae el ladrillo de billetes así nomás. ¿No andará metido en cosas raras? Ya sabes, lavando dinero o algo así. Dice que el primer mes, como está a prueba, se lo dan así para no reportarlo al SAT todavía. Daniela le ajustó la liga de resistencia en los muslos a su clienta. Ándale, 5 sentadillas más. Baja bien, no me hagas trampa. Daniela espantó las palabras de Renata como a una mosca molesta, aunque una pequeña aguja de duda le rasguñó el pecho por dentro. Pero no había tiempo para reflexiones filosóficas. Tenía que preparar un tiramisú desde cero, dejar marinando los medallones de res en salsa de granada y picar las ensaladas con tal precisión que su suegra no encontrara ni una sola excusa para sus habituales y virtuosos ataques pasivo-agresivos. Octavio, por supuesto, no movió un solo dedo para ayudar. Echó raíces en el sofá, con el celular pegado a la cara, creando un aura de ocupación colosal. Fruncía el ceño cada 2 minutos, tecleaba a la velocidad de la luz y, de vez en cuando, lanzaba frases misteriosas al vacío de la sala. La logística es un desastre. Voy a tener que arreglar este desmadre yo mismo el lunes. Proteína, su gato naranja, bautizado así por obvias razones, estaba sentado en el reposabrazos mirándolo con los ojos entrecerrados, con la expresión de un dios antiguo y sabio que hace mucho perdió la fe en la humanidad. La noche del sábado cayó sobre ellos con la inevitabilidad de un cobrador de impuestos. Los primeros en materializarse en el umbral fueron los padres de Octavio. Doña Carmelita, una mujer impenetrable como la puerta de una bóveda bancaria, navegó hacia el pasillo barriendo cada rincón con su mirada de halcón. De ella emanaba un aroma a perfume de tienda departamental cara y a insatisfacción crónica. Detrás de ella, como una sombra silenciosa, entró don Bernardo, el suegro de Daniela. Era un hombre enjuto, callado, que había pasado la mayor parte de su vida doblando turnos en una fábrica y que había aprendido la regla de oro para sobrevivir al matrimonio con Carmelita, camuflarse con el tapiz de la pared. A ver, pues, con que nos van a deleitar hoy, soltó la suegra, quitándose los zapatos de charol como si le estuviera haciendo un favor al piso de Daniela al pisarlo. Mi muchacho me dijo que llevas metida en la cocina desde que cantó el gallo. Así debe ser. Un hombre tiene que llegar a una casa bien atendida, más ahora que se está matando trabajando. Porque esos brinquitos tuyos en mallas están muy curiosos, mija, pero una carrera de verdad, una carrera de peso, es la que tiene mi hijo. Daniela se tragó el veneno sin siquiera parpadear. En su mente, le agregó otros 20 kilos a la barra de pesas y sonrió con todos los dientes. Pásele, doña Carmelita, ya está todo servido. Poco después llegó la cuñada, Lucía, arrastrando a su esposo Paco, un hombre tan invisible que a lo largo de toda la velada solía pronunciar únicamente 3 palabras: pásame la sal. El banquete arrancó con bombo y platillo. La suegra se sentó majestuosamente a la derecha de Octavio, quien esa noche interpretaba el papel de un lord inglés en una recepción real. En el centro de la mesa humeaba la res, tierna y jugosa. En las ensaladeras de cristal brillaban obras de arte culinarias. Alcohol no había, por puro principio, Daniela no lo toleraba. Y Octavio, jugando al ejecutivo preocupado por su salud, había mandado pedir una caja de jugos de granada artesanales y limonadas con agua mineral. Yo siempre tuve fe en ti, mi niño, proclamaba doña Carmelita a los 4 vientos, alzando su copa llena de líquido rubí. Yo sabía que tus talentos solo estaban esperando su momento. Y entrar directo a ese puesto. Gerente de área. ¡Qué barbaridad, cómo suena de bonito! Octavio bajó la mirada con falsa modestia, picando un medallón de res con el tenedor. Ay, mamá, tampoco es para tanto. Fue suerte. Aunque la verdad sí me traen en friega. Puras juntas, métricas, reportes. Llego a la casa arrastrando los pies, ya ni siento las piernas. La suegra levantó un dedo triunfal, clavando una mirada pesada y acusadora en Daniela. Ahí tienes. Un hombre que da la vida por su familia. Yo espero, Daniela, que ya dejes de estarlo fastidiando con tus exigencias de cobradora.
Un hombre necesita un puerto seguro donde descansar, no un aserradero donde le estén cortando la paciencia. Daniela pinchó un pedacito de pepino, sintiendo como en el fondo de su estómago empezaba a hervir un coraje sordo. Pero el estatus de anfitriona perfecta la obligaba a mantener la máscara intacta. Claro que sí, doña Carmelita. El puerto está asegurado y las anclas echadas. Usted coma, no se me distraiga. Aproximadamente una hora después de haber empezado la cena, cuando los invitados ya habían entrado en esa fase de digestión dócil y somnolienta, Octavio se dio una palmada en la frente. ¡Híjole! Oye, Dani, dejé el cargador del celular en mi portafolio, en la recámara. Un cliente importantísimo de Monterrey me tiene que mandar unos números de las facturas. ¿Me lo traes, porfa? Ya me queda el 1%. Daniela se levantó de la mesa, asintió en silencio y caminó hacia la recámara. En el cuarto reinaba la penumbra. Sobre la silla, junto a la ventana, descansaba el famoso portafolio ejecutivo de Octavio, que en realidad había comprado en un puesto afuera del metro, pero que él presumía como si fuera de piel italiana. Por supuesto, el cierre estaba abierto. Daniela metió la mano en las entrañas de plástico barato que rechinaba al tacto, buscando a ciegas el cable del cargador. Sus dedos rozaron el cuadrito de plástico frío. Tiró de él hacia arriba. Pero el cable, en un acto de traición, se había enredado alrededor de un folder de cartón grueso. Con el tirón repentino, el folder salió volando del portafolio, golpeó contra el borde de la silla y se abrió de par en par. Una cascada de papeles se desparramó por la alfombra. Daniela soltó un suspiro de fastidio y se puso en cuclillas para recoger los documentos de su marido. Seguramente eran esos importantísimos reportes de los que tanto alardeaba. Agarró la primera hoja que encontró, con la intención de meterla de vuelta sin mirar, pero sus ojos, traicioneros, captaron automáticamente las letras grandes y en negritas en la parte superior del papel. Allí no había ningún logotipo elegante de ninguna firma de consultoría. Lo que brillaba en el papel era un emblema chillón, amarillo y rojo. Asterisco Dinerito Express, préstamos al instante para ti. Daniela se quedó congelada. Su visión se enfocó como el lente de una cámara. El mundo entero se encogió hasta tener el tamaño de una hoja tamaño carta. Su cerebro, entrenado para tomar decisiones en fracciones de segundo bajo la presión de las pesas, empezó a trabajar con una lucidez que daba miedo. Asterisco contrato de préstamo personal. Asterisco prestatario, Octavio Bernardo. Asterisco monto del crédito, 170,000 pesos. Asterisco tasa de interés. Los números bailaban frente a sus pupilas, pero su mente calculó de inmediato el monto total a pagar, una cifra tan absurda que parecía un número de teléfono. Le dio la vuelta a la hoja. Asterisco fecha de celebración del contrato, martes 28, cuadraba de manera perfecta, quirúrgica. Era el mismo maldito día en que Octavio, brillando como una moneda recién pulida, había aventado el fajo de billetes sobre la barra de la cocina. Eso no era un sueldo. Eso era un maldito préstamo usurero. Con frialdad mecánica, revisó las demás hojas, tablas de amortización, calendarios de pagos, un folleto con advertencias muy claras y amenazantes sobre el uso de despachos de cobranza. Ni un solo contrato laboral. Ni una sola carta de recursos humanos. Solo un pozo de deudas, cavado con precisión milimétrica justo en medio de la sala de su departamento rentado. Pero si no había estado trabajando en todo este mes, si solo había ido a endeudarse con unos agiotistas para crear la ilusión de que era un proveedor y hacer que ella se callara la boca, entonces, ¿dónde diablos se había metido todos los días, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche? ¿En una biblioteca? ¿Sentado en las banquitas del parque? La respuesta la estaba esperando ahí mismo, en la alfombra. Del folder se había escapado otro documento. Un recibo doblado por la mitad, agarrado con un clip a una hoja impresa. Daniela lo desdobló. La hoja era una confirmación de reserva para una cabaña romántica en Cabañas El Suspiro, allá por Valle de Bravo. Y el recibo chiquito era el comprobante de pago de una suscripción premium en una famosísima aplicación de citas. Fecha de la transacción, hace 3 semanas.
pagado con la tarjeta de crédito personal de Octavio, esa misma tarjeta a la que Daniela ya ni le revisaba el saldo porque confiaba en él. El rompecabezas encajó de golpe, con un estruendo que la dejó sorda por un segundo. No sintió miedo. No hubo pánico, ni ganas de llorar, ni deseos de escurrirse por la pared hecha un mar de lágrimas por la traición. Daniela no era una damisela de telenovela. En lugar de lágrimas, por sus venas corrió un torrente de adrenalina pura y concentrada, mezclada con una rabia helada, de esas que queman por el frío. Enrolló el contrato del préstamo con mucho cuidado, formando un tubo apretado. Lo agarró con la mano derecha, como si fuera un bat de béisbol, y con paso militar, marcando cada pisada, regresó a la sala. Allí reinaba la utopía familiar. Lucía estaba hablando de los descuentos en la plaza comercial, doña Carmelita se servía con devoción otra cucharada de ensalada, y Octavio, recargado en el respaldo de la silla, le explicaba a su padre lo vital que era saber delegar responsabilidades cuando tienes a tanta gente a tu cargo. Daniela entró al comedor como un fantasma y se plantó en la cabecera de la mesa, justo frente a su marido. Su rostro estaba completamente plácido, casi relajado, pero sus ojos eran dos taladros de hielo perforando el puente de la nariz de Octavio. Levantó la mano con el rollo de papel y, con un movimiento seco y brutal, dio un latigazo contra la mesa, justo al lado del plato de él. Asterisco, plas. Las copas de cristal tintinearon, asustadas. En la sala cayó un silencio denso, pesado como el plomo. Octavio se tragó la mitad de una palabra. Las cejas se le treparon hasta la frente. Doña Carmelita se quedó petrificada con el tenedor a medio camino de la boca. A ver. ¿A dónde estuviste yendo todo un mes en lugar de ir a trabajar? Preguntó Daniela en voz alta. La frase salió plana, sin gritos, pero con una fuerza de impacto tan bestial que los vidrios de las ventanas parecieron vibrar. Octavio parpadeó rápido. Sus ojos saltaron hacia el papel enrollado, donde asomaba, inconfundible, el logo rojo y amarillo de Dinerito Express. El rostro del exitoso gerente de área empezó a derretirse a una velocidad alarmante, perdiendo cualquier rasgo de dignidad humana hasta convertirse en la cara de un escuincle atrapado robando en la tiendita. La sangre huyó de sus mejillas, dejándolo de un color verde cenizo. Dani, tú estuviste hurgando en mis cosas, balbuceó, intentando encender el motor de la indignación moral. Te hice una pregunta. Daniela apoyó ambas manos sobre la mesa, inclinándose hacia él, enorme, como un depredador calculando el salto. ¿A dónde fuiste todos los días de 8 a 7? Sí, esto. Golpeó el contrato con el dedo índice, lo sacaste el martes nada más para taparme la boca con un sueldo de fantasía. ¿En qué arenero estuviste jugando a las escondidas todo el mes, Octavio? Doña Carmelita por fin salió de su trance. Dejó el tenedor sobre el mantel con lentitud. Su espalda, siempre recta, se tensó como la cuerda de un arco. Daniela, ¿qué clase de circo nos estás montando aquí frente a la familia? ¿Cuáles préstamos? Mi muchacho trabaja en una consultoría. Su muchacho, doña Carmelita, trabaja de payaso a sueldo. Y ni siquiera le pagan bien, respondió Daniela con una voz que congelaba el aliento, sin quitarle los ojos de encima a su esposo. Desenróllalo. Agarró el papel, lo abrió y lo aventó directamente sobre el plato de ensalada de su suegra. Mírelo usted misma. 170,000 pesos con intereses de agiotista. No trabaja en ningún lado. Simplemente compró su estatus de macho proveedor a crédito, un crédito que, me imagino, planeaba que pagáramos entre los dos. La suegra, con cara de asco, agarró el papel con las yemas de 2 dedos, como si estuviera levantando un trapo sucio. Se acomodó los lentes que le colgaban de una cadenita en el pecho y clavó la vista en las letras chiquitas. A medida que leía, su barbilla empezó a temblar como gelatina y unas manchas color rojo vino le brotaron por todo el cuello. Doña Carmelita era una clasista y una snob, sí. Odiaba a su nuera con toda el alma. Pero más que a su nuera, odiaba las deudas, la pobreza y la estupidez financiera. Octavio, la voz de la suegra sonó como el silbido de una llanta ponchándose lentamente. ¿Qué es esto? Esto es falso, ¿verdad?
Dile a tu madre que esto es una broma de muy mal gusto. Octavio se dio cuenta de que estaba acorralado. Su mujer lo miraba con asco, su madre, con horror puro, su padre, con un brillo indescifrable detrás de los ojos entrecerrados. Su ego gigantesco, reventado por el simple roce de la realidad, exigía defenderse con lo que fuera. Y recurrió a lo único que sabía hacer bien, el ataque histérico. Brincó de la silla con tal violencia que casi la voltea. Sí. Lo hice porque me tenías harto. Le gritó a Daniela, escupiendo saliva en cada palabra. El pánico en sus ojos fue reemplazado en un segundo por la agresividad cobarde de un perro arrinconado. Me taladraste el cerebro con tu maldita cantaleta del trabajo. Ve a trabajar, trae dinero, ¿eres hombre o qué eres? Me castraste. Me hiciste sentir como un inútil en mi propia casa. Ya no soportaba respirar el mismo aire que tú. Ah, y por eso decidiste echarnos a un pozo de deudas con el crimen organizado. ¡Qué plan tan brillante, un genio de las finanzas! Se burló Daniela, soltando una risa seca, sin que le temblara un solo músculo de la cara. Pero sigue sin contestarme la maldita pregunta, ¿a dónde ibas? Octavio respiraba por la boca, jadeando. Su pecho subía y bajaba. Los puentes ya estaban hechos cenizas, no había nada que perder. Con una mujer de verdad. ¿Te queda claro? Escupió, levantando la barbilla con un orgullo patético. Con alguien que me valora por lo que soy, no por el dinero ni por un puesto. Nos conocimos en la aplicación. Y ella sí me veía como a un ser humano, no como a un cajero automático. En su casa hay paz, ella sí me escucha. Ahí es donde yo iba a descansar el alma, mientras tú estabas aquí cargando tus pesitas de machorra. En la sala se hizo un silencio sepulcral. Hasta el gato Proteína, que estaba lamiéndose una pata en el alféizar de la ventana, se detuvo y se le quedó viendo a su dueño con una cara de genuina estupefacción. Daniela se enderezó lentamente. El cuadro clínico de la imbecilidad de su marido se reveló ante ella en todo su esplendor. Este sujeto vivía de parásito, comía de su sueldo. Y para que ella no lo obligara a trabajar, fue a meterse a una casa de empeños dudosa, sacó un crédito monstruoso, lo trajo a la casa disfrazado de sueldo, y mientras tanto, se pasó el mes entero llevándose a una amante de Tinder a cabañas de lujo, pagando todo con la tarjeta de crédito. Y ahora, ahí parado, intentaba hacerse la víctima de abuso psicológico. Era una estupidez tan monumental, tan bíblica, que Daniela ni siquiera encontró la fuerza para sentirse ofendida. Solo sintió un asco profundo, clínico y estéril, como el que se siente al ver a una cucaracha aplastada a la mitad de la sala. Doña Carmelita se levantó de la mesa en cámara lenta. El contrato del préstamo se resbaló de sus dedos sin fuerza y cayó al piso. Todo el odio que sentía por su nuera se evaporó en el aire, calcinado por la vergüenza abrasadora de la decepción maternal. Su obra maestra genética no solo había resultado ser un holgazán, era un reverendo imbécil. La suegra se ahogaba con su propia bilis. Su voz subió hasta alcanzar tonos de ultrasonido. Tú fuiste a sacar un préstamo en esa cueva de ladrones, con intereses del diablo, nada más para echarnos tierra a los ojos, y mientras tanto andabas de rabo verde en camas ajenas. Mamá, es que no lo entiendes, ella sí me comprende. Empezó a lloriquear Octavio, intentando aferrarse a las faldas del amor de madre. Cállate el hocico. Rugió doña Carmelita con una fuerza tan brutal que Lucía, la hermana, se encogió en el sillón haciéndose bolita. Me has humillado. Has humillado a tu padre. Trajiste deudas a esta casa. ¿Quién diablos va a pagar esto? ¿Tu amiguita del internet? A ver si te voltea a ver, muerto de hambre, cuando se entere de que no tienes en qué caerte muerto y que te van a embargar hasta los calzones. Octavio miraba a todos lados, acorralado. Esperaba que su madre, como siempre lo hacía, se pusiera de su lado y empezara a culpar a Daniela por haber empujado al pobre hombre al límite. Pero la realidad le había pasado por encima como una aplanadora. Abrió la boca para contestarle a su mamá. Pero en ese preciso instante, ocurrió algo que no había sucedido en esa familia en los últimos 20 años. Con el chirrido de una silla arrastrándose, don Bernardo se puso de pie.
Lento. Calmado. Concentrado y de pocas palabras, como siempre. El hombre rodeó su silla, hizo a un lado con suavidad a doña Carmelita, que seguía temblando de rabia, y caminó hasta quedar frente a su hijo. Octavio miró a su padre de abajo hacia arriba, intentando aferrarse a los últimos restos de su orgullo machista. «Apá, diles tú. Un hombre tiene derecho a...». No terminó la frase. Don Bernardo no intentó convencer a su hijo de nada. Simplemente, sin tomar mucho vuelo, pero con la técnica impecable y rotunda de un obrero de fábrica acostumbrado a enderezar láminas de metal a marrazos, le acomodó una bofetada sorda y seca en la cara. Asterisco Blas, el sonido fue idéntico al de una sandía madura reventándose contra el pavimento. Octavio salió volando y aterrizó de nalgas directamente dentro de la maceta gigante del ficus de la sala, partiendo varias de las hojas verdes a la mitad. La tierra negra saltó por los aires, ensuciando la duela laminada. Doña Carmelita ni siquiera soltó un grito. Simplemente apretó los labios hasta dejarlos blancos, dándole la razón absoluta a su marido. Lucía se tapó la cara con las manos, y su esposo Paco, por primera vez en toda la noche, demostró una emoción humana, asintió con la cabeza, aprobando el golpe. Don Bernardo se acomodó tranquilamente los puños de su suéter tejido, se giró hacia Daniela y le dijo con una voz pareja, desprovista de cualquier tipo de drama. Mañana mismo le metes los papeles del divorcio. Con este pedazo de idiota no tienes nada que hacer, mija. Perdónanos, Daniela, por haber criado a un inútil con las manos de plomo. Le hizo una seña a su esposa con la cabeza para que caminaran hacia la puerta. Doña Carmelita, con la espalda más recta que nunca, marchó en silencio hacia el pasillo. La fiesta había terminado. Daniela se quedó de pie en medio de la sala destrozada. Los invitados agarraron sus abrigos en un silencio sepulcral y se largaron, dejando la puerta de la entrada a medio cerrar. Octavio empezó a arrastrarse para salir de la tierra del ficus, intentando treparse al sillón. «Dani», balbuceó, tocándose la mejilla hinchada. Mi papá se volvió loco. «Pásame un hielo». Daniela lo miró desde arriba. Toda la película de su vida matrimonial le pasó por enfrente de los ojos. El departamento que pagaba ella, los años de excusas baratas. Y ahora, este trofeo a la mediocridad, que ni siquiera había tenido el talento para ponerle los cuernos sin endeudarse con la mafia. No tenían absolutamente nada que repartirse en un divorcio. Los muebles eran del dueño del departamento, no había coche, no había ahorros porque todo se había ido en alimentarlo a él. Lo único que habían construido juntos, era esa deuda de 170,000 pesos. «Levántate», le ordenó con voz seca. Caminó hacia el pasillo, abrió el closet de los cachivaches y sacó una de esas bolsas de mercado enormes, de rafia a cuadros, con la que alguna vez se habían mudado. Se la aventó directamente a los pies. «Empaca tus chivas. Y no se te olvide tu trajecito de gerente, lo vas a necesitar para tus citas románticas». Octavio parpadeó, confundido. La mandíbula se le iba de lado al hablar. «¿Me estás corriendo? ¿Así nomás? ¿Y a dónde chingados me voy a ir? El contrato de renta está a mi nombre, yo. Pero la que paga soy yo», lo cortó Daniela, cruzándose de brazos. «Te me largas ahorita mismo a la chingada. Vete a llorarle a tu mami o vete a meter a la cama de la vieja esa de internet, la que le andabas pagando con mi tarjeta. A ver qué tanto te valora como hombre cuando le llegues sin un peso partido a la mitad y con los cobradores de Electra respirándote en la nuca». Dio un paso hacia él. Y en sus ojos brilló algo tan oscuro y definitivo, que Octavio decidió que lo mejor para su salud era cerrar la boca. Empezó a echar sus cosas a la bolsa con una sola mano, mientras con la otra se sobaba la quijada que le palpitaba. Aventaba calcetines, camisas, su ridículo portafolio de plástico, mientras murmuraba entre dientes que ella se iba a arrepentir, que el karma se la iba a cobrar, que él iba a resurgir de las cenizas como director de empresa y que ella se iba a quedar pudriéndose ahí, cargando sus pesitas. Daniela ni siquiera lo escuchaba. Se quedó parada en el marco de la puerta, esperando. Cuando Octavio, arrastrando aquella bolsa de cuadros por el piso,
cruzó el umbral hacia el pasillo del edificio, Daniela simplemente le cerró la puerta en las narices. Le dio 2 vueltas a la llave y le echó el pasador de metal. Asterisco clic, clic. Soltó el aire que llevaba contenido en los pulmones. Miró el desastre de tierra alrededor del ficus. Luego, sus ojos se detuvieron en la mesa, en el corte de carne a medio comer. Sintió un poquito de lástima de que tanta comida fina se fuera a echar a perder, pero de inmediato sonrió al darse cuenta de que le esperaba un fin de semana glorioso, en paz, sin estrés, sin deudas ajenas y sin tener que escuchar los lamentos de un parásito. Caminó de vuelta a la mesa, espantó al gato que ya le estaba echando ojo al banquete, agarró su vaso, se sirvió hasta el tope de ese jugo de granada espeso y caro, y le dio un trago largo y sabroso. Por primera vez en muchísimo tiempo, el aire que respiraba se sentía maravillosamente ligero. Gracias a todos por haberme prestado sus oídos esta noche. Estuvo con ustedes Andrés Blanco. Hasta nuestro próximo encuentro.